Señor me los bendiga, me da alegría, ver a los hermanos Jiménez aquí, realmente bastante alegría. Y bendito sea el Señor, ¿verdad? Que lo tiene todavía con nosotros. Si tenemos oportunidad de platicar con Él, platiquemos, animémosles, oremos con Él y aprendamos. Estoy seguro que Él tiene experiencias que compartir con nosotros y nos ayudaría para tener esta lucha diaria, constante que tenemos. Gracias a Dios. Voy a poner en mi petición algo que me atormenta en mi corazón. Esta madrugada mi nieta se llama Shelly, tiene 22 años, que vive en Colorado. Dice: solamente te dejo saber, abuelo, que voy a unirme al ejército. Y como lo decimos, es un golpe bajo realmente, hermano, porque yo la llamé y le digo: hija, no quiero que vayas. No quiero que vayas. Hay muchas cosas que oímos de usted y vemos a personas que están sufriendo por causa de eso, ¿verdad? Y realmente a mí me duele. Es que si tienen en sus oraciones acordarse de ella, se llama Shelly. Y mi hija, la madre de ella, se llama Keita, que también me llamó bastante preocupada porque pues no estamos de acuerdo. Algo también que se me olvidó el viernes pasado en la reunión de los varones es que es importante, ¿verdad? En nuestro trabajo misionero, cuando lo hemos tenido, la mayoría, cuando testificamos a algún varón, regularmente nos dice que la religión es para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para mujeres. Para las mujeres. Dice: no, eso es para las mujeres, porque no es cierto, man, porque predicaba o enseñaba pues que el Señor necesita ayudantes. Y cuando Él mandó, ¿a quién mandó a predicar las primeras veces? A los discípulos. A sus discípulos, eran varones, la Biblia dice. Entonces tenemos nosotros como creyentes, los varones, una gran responsabilidad. Por cierto, no estoy menospreciando a las hermanas, porque hubieron, en la Biblia mencionan nombres de hermanas que hicieron grandes y todavía lo siguen haciendo, ¿verdad? Dedicadas. Tenemos aquí la hermana, la pianista, que aquí es un ministerio, Cuando ella no está, que se va hiking, we miss her. I miss her, the piano, because it sounds great and good, muy bonito. Si quieren abrir con sus Biblias para introducción del estudio esta noche, en Romanos capítulo 1, voy a leer. Ustedes si pueden, busquen en su Biblia, del versículo 14 hasta el 25, que nos recuerda la lucha que había en aquel tiempo primitivo. Dice Romanos 1, 14 al 25. Romanos 1, 14 al 25. En el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos, Romanos, Corintios, y es el apóstol Pablo que escribe y dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo, fíjese bien en esa expresión, mas el justo por la fe vivirá. Ahora dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es interesante realmente lo que dice el apóstol. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amado Dios, en estos momentos que me permites vivir, no solamente vivir, sino tener el privilegio y la oportunidad de estar enfrente de tu pueblo y enseñar cosas que tal vez necesitamos saber. Necesitamos recordar, saber de dónde hemos venido y tú lo que el Señor nos has dado a través de tus hijos, de tu palabra, a través de nuestro Señor, la salvación tan grande que ni todo el oro del mundo podía comprar, y tú nos lo diste a través del Señor Jesucristo. Padre Santo, está con nosotros en esta hora, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El miércoles pasado mencionábamos todos los emperadores hasta el año 364 y ahora voy a mencionar algo. Recuerdan que les pregunté algún conquistador, recordamos de Atila y otros nombres. Ahora, nosotros, bueno, yo que soy mexicano y algunos también, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes el nombre de alguno de los dioses que los aztecas tenían? Huitzilopochtli. ¿Cuál otro? Tlaloc. ¿Cuál otro? Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿verdad? Y así hay muchos, todavía siguen descubriendo imágenes los señores, ¿verdad? Que traté de recordar el nombre de ellos. Y encuentran aún señales e inscripciones y también formas de cómo ellos adoraban a Dios. ¿Vieron la película Apocalipto, verdad? Tal vez no es exactamente lo que pasó, pero la verdad es que se han encontrado en México agujeros llenos de cráneos, de calaveras. Y les dije que en mi propia tierra, una vez sembrando en el terreno, yo sentí algo hueco y le dije a mi hermano, entonces escarbamos, estaba una olla aproximadamente de este tamaño con huesos y habían platos ahí de barros. Muy bonitos, rudimentarios, pero eran platillos quizás en los que ellos comían. Un arqueólogo americano también fue y nos pagaba y hacíamos, yo me imagino que él se imaginaba o tenía alguna cosa que escribir y encontrábamos como más o menos de altura, ¿verdad? 2 metros y medio allá abajo, todavía cenizas, semillas, huesos de aves y animales, de cosas, ¿verdad? Que quién sabe, hermano, realmente cuántos años tenía eso. Pero ahí está todavía. Y lo que leímos allí, ¿verdad? Quiero mencionar, por ejemplo, que los dioses de los romanos, el dios principal, el padre de todos los dioses, ¿alguien sabe cómo se llamaba? No. Se llamaba Júpiter. Y Júpiter era el padre
de Juno. Y Juno reinaba sobre todos los dioses. También había la diosa Minerva, que era la diosa de la sabiduría. Apolo, que era el dios de la música. Por eso, cuando ustedes van al Caesar Palace, van a ver el monito ese que está jalando el arpa. Ese representa a Apolo. Diana, que era una hija de Júpiter, de acuerdo con la filosofía, la creencia de los romanos. Neptuno, dios de los mares. Marte, el dios de la guerra. Venus, el dios del comercio. Mercurio también. Vesta, del hogar y de la fidelidad. Fortuna, de la suerte. Por eso tal vez conservamos nosotros los hispanos eso, la buena fortuna, ¿verdad? Los griegos, el padre de todos los dioses, ese se llamaba Zeus, ¿verdad? Y la otra diosa que le seguía era Hera. Y luego estaba Poseidón, estaba Ares, Hermes, Afrodita, Atenea, Apolo, Artemisa, Eros, que nosotros le decimos Cupido, Hebe, Heracles, y había uno que se llamaba Pan. Por eso dice el apóstol que cuando fue a Atenas y vio los santuarios, y muchos cada vez ellos se imaginaban que había revelación de algún otro ser divino. Y eso es lo que quiero compartir esta noche. Recuerdan, hermanos, que quedamos donde la iglesia había sido perseguida. Un fulano ahí quiso acabar realmente con todos los creyentes, todo el que quería acabar, desarraigar eso. No pudo. Y muchos de los creyentes verdaderos huyeron a las montañas, huyeron. Cuando ya eso se calmó, entonces empezaron a regresar. De los que habían quedado, no los querían admitir porque según ellos habían negado la fe. Habían negado, entonces se formaban diferentes grupos. Ahora, cuando ellos otra vez se volvieron a reunir, hubo cambios en la más. Recuerda todos sus dioses que les mencioné, eran de los romanos y había una mezcla de cultura entre griegos y romanos, casi eran los mismos dioses que ellos adoraban. Entonces, en el cristianismo trataban de meter, de influir. Recuerdan ustedes, todavía, ¿verdad? Los indios americanos tenían el medicine man, el que curaba ahí era el doctor, pero no solamente le decía tómate esta hierba o tómate esta, también tocaba la sonaja, las maracas y bailaba y danzaba y todas esas cosas. En los tiempos antiguos todavía aún era más fuerte y existía. Entonces, cuando los hermanos volvieron, personas que creían en el Señor, que regresaron a Roma, que fue el lugar donde hubo más persecución después que los judíos persiguieron a los cristianos. Ahí fue donde ellos se asentaron, la mayoría de ellos, ahí fue donde se desarrolló y la fe cristiana, pero ellos empezaban a mezclar esas creencias, ¿verdad? Recuerdan que leímos en la historia que también en el Imperio Romano había, como nuestro gobierno aquí, había una sección, había un departamento de religión. La religión era oficial. Usted tenía que hacerse de la fe, porque el gobierno le había dicho. Entre otras cosas, ¿verdad? Los dioses paganos, también el emperador, tienen que adorarlo. Y según la historia, muchos de los creyentes tenían que, el humo ese, ¿verdad? La ofrenda esa que tenían que pasar delante del emperador y alabarlo y decirle que era grande, que era el único, que tenía poder y todo eso.
Eso era lo que exigían. Y algunas personas que no tenían realmente el concepto claro de lo que el Nuevo Testamento estaba enseñando, porque la Escritura decía, ¿verdad? La enseñanza de los apóstoles, que la salvación se obtenía solamente a través del Señor, a través de Cristo. Pero ellos añadieron, estaba leyendo que dice que hubo un tiempo también en que déjenme recordarme que un emperador se convirtió al Evangelio y él pues aceptó al Señor, supuestamente, y como no estaba malo de la salud, por primera vez lo bautizaron. Pero ¿cómo creen que lo bautizaron? Agarraron agua y lo aventaron así, ¿verdad? Y de ahí empezó en la iglesia a bautizar a las personas de esa manera. Les voy a contar un chiste. Dice un hermano, no me crean a mí, dice un hermano que él era, y es verdad, porque allá en Chiapas conocí por lo menos 2 pastores que habían sido de presbiterianos. Aceptaron la doctrina bautista. Más adelante, si Dios me permite, y el hermano también, y ustedes, vamos a ver por qué es que nuestra denominación se llama bautista. Pero este hermano dice que se unió a la iglesia, aceptó la doctrina y tuvo que bautizarse por inmersión. Entonces dice que su niño, un niño, no sé ya, no más que dice que su niño, también pues quería ser bautista. Y dice que tenían un gatito y lo quería meter a la tina o qué sabe. Y el gatito no quiso. Entonces, ya cuando se le iba, dice, agarró agua, le dijo, vete gato presbiteriano. No quiere aceptar ese, vete gato presbiteriano. Pues hermano, es verdad que cuando conocemos realmente la verdad, lo aceptamos. En la iglesia de Taos, en la iglesia de los Anglos, había un hermano, a mí me tocó estar en el concilio cuando lo interrogamos y no le exigimos, pero le invitamos a la iglesia. El hermano era dentista, Dean Henbeth se apellidaba, se llamaba Dean, y él era, no recuerdo de qué denominación, y hubieron preguntas, ¿verdad?, de un lado y de otro, hasta que él quedó satisfecho y dijo, bueno, después de tantos años, yo creo que ustedes, hermanos, tienen la razón. Tienen razón. El domingo siguiente tenemos razón. Hermanos, no es imposición. Ahora, debemos aprender pues que el bautismo no tiene ningún poder. Pero en aquel tiempo, los hermanos de aquellos tiempos, las gentes que estaban llevando la batuta de la predicación del Evangelio, dijeron ellos que primero había que bautizarse y después unirse a la iglesia. Lo más importante, le adjudicaron al bautismo y a la cena del Señor, aunque había sido criticada por los paganos, le adjudicaban poder. Y si no se bautizaba, por eso hasta la fecha existe el error bien arraigado en la doctrina de esta iglesia, ¿verdad? Que una vez que el niño, la persona sea bautizado, ya es salvo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. En ningún momento. La fe es completamente personal y eso surgió, ¿verdad? Dentro de la iglesia, de que dice que en el año 250 la persona no podía ser salvo a menos que aceptaran las condiciones que los obispos de aquel tiempo le estaban imponiendo. Empezaron en ese tiempo, en el año 300, a bautizar a los niños y encontré también una palabra
que dice los neófitos. En el Evangelio, en la carta de Timoteo, dice también que a los neófitos. ¿Saben quién eran los? Después investigué la palabra. ¿Quiénes eran los neófitos? Los nuevos convertidos. Los nuevos convertidos eran neófitos que realmente estaban, como luego decimos, en el limbo, que estaban aprendiendo. Entonces, a ellos y a los niños tenían que instruirles para que pudieran pertenecer a la iglesia. Ahora, una de las condiciones en ese tiempo es que la gente tenía que obedecer las reglas de la iglesia y a las reglas de los obispos. Llegó el momento en que ellos empezaron a decir unos grupos que si no obedecían las reglas de la iglesia, y la iglesia no era la congregación, sino el obispo iba a ser la autoridad máxima. Y hermanos, a través de la palabra de Dios hemos aprendido que la autoridad, la cabeza principal es el Señor y el cuerpo somos nosotros, y nuestros problemas los arreglamos aquí. Por cierto, obedeciendo uno de los mandamientos esenciales de la palabra de Dios, ir y predicar. Yo veo con emoción, con interés, con alegría cómo el hermano insiste, ¿verdad? Cada oportunidad que no nos olvidemos del lado, hermano. Hermanitos, el trabajo así empieza, ¿verdad? Empieza con uno, con dos personas. El Señor fue el primero que empezó a enseñar lo que realmente significaba la palabra de Dios. Y ahí se juntaron de uno por uno, hasta que ahora dice que en el año 300 se cree que habían 5 millones de creyentes en Roma. Ahora, otra cosa que sucedió en ese tiempo, algunas de las iglesias le pidieron a su pastor, le pidieron a sus pastores que en aquel tiempo no se llamaban pastores, sino obispos, como lo menciona la palabra de Dios, presbíteros o diáconos. Algunas de las congregaciones, dice que habían como 500 congregaciones en la ciudad de Roma o en toda Roma, y le pidieron a su pastor, porque la iglesia era pudiente, ahí donde empezó que se quedara a trabajar y a administrar los sacramentos, porque algunos, vuelvo a decir, algunas de esas congregaciones tenían un concepto equivocado de lo que realmente era el Evangelio. No obstante, ¿verdad? El interés de ellos era eso, ¿verdad? Que el líder de ellos se dedicara exclusivamente como lo tenemos ahora. Sin embargo, hubo división. ¿Han oído la palabra ortodoxo? ¿Verdad que están los judíos ortodoxos? Ellos son los que tratan de apegar y llevar exactamente como los judíos del Antiguo Testamento practicaban la fe. La iglesia cristiana también. Hubo estos grupos que trataron de separarse de los que estaban mezclando la fe cristiana con las costumbres. Le mencioné los dioses que los romanos tenían, porque llegó el tiempo en que si Zeus tenía una diosa, entonces nosotros, ¿por qué no vamos a tener? Y allí pusieron a la Virgen María. Y pusieron la Virgen María. Y bueno, esta es nuestra diosa, ¿verdad? Y así empezó, toda esa tradición de las creencias. Ahora, hubo problemas entre las iglesias de aquel tiempo, porque un líder de una región quería tener más autoridad sobre otros. Dice que uno de los líderes de la iglesia de Roma, llamado Clemente, envió una carta aconsejándoles a los hermanos de Corintios que restituyeran a los pastores y presbíteros ahí, porque los habían desechado, porque algunos de ellos estaban insistiendo en lo que era la verdad, y la gente estaba mezclando las costumbres de todavía la religión antigua. Por eso leí en Romanos, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo ya en sus últimos años vio y luchó y enseñó de que la gente dice, habiendo conocido la verdad, porque Dios ha revelado desde un principio, pero ellos escogieron antes que adorar a Dios. Dicen, por ejemplo, que los egipcios adoraban al cocodrilo como un dios. ¿Qué hacían ellos?
a una niña de 14, 15 años, no mayor de 18, se ponían en el Nilo y lo lanzaban. Y los cocodrilos se la comían. Y ellos aplaudían. Eso era contra Dios. Por eso acabó el Señor a Sodoma y a Gomorra por el pecado, ¿verdad? Por la maldad, habiéndose revelado. Cuando Lot llegó ahí, estoy seguro que a esa gente le preguntaron de dónde venía, qué hacía, qué creía, por qué no adoraba a los dioses que ellos tenían. Sin embargo, prefirieron continuar con sus creencias malas que acercarse al Señor. Hubo también en ese tiempo creyentes de corazón sincero que escribieron contra las cosas que algunas iglesias estaban haciendo y se separaron, ¿verdad? Se separaron. A este pleito se le llamó la apologética. La apologética, porque ellos se defendían la verdad de la fe cristiana. Otro tipo dice que se llamó polémico porque ellos, y ahorita me acordé de mi hermano Lorenzo Ortega, porque allí en el lugar donde estábamos, fuimos a misionar, también por desgracia llegó de otro grupo de los que no creen que Cristo es el Salvador, y él lo retó en público. Lo retó en público y le dijo: mira, te voy a demostrar con la vida los grandes errores que ustedes tienen. Los grandes errores. No quiso el hombre, ¿verdad? Por cierto que no quiso. Yo realmente no soy tan valiente como creen ustedes. Pero yo tenía temor porque ustedes saben que la reacción de la gente es somos humanos y no dejamos de tomar partido. Y el hermano retaba a aquel hombre a que en público él dijera sus doctrinas y él iba a refutar una por una. Pero no, gracias a Dios, todo eso se terminó. Ahora, el obispo Cipriano de Roma, él empezó a proclamar y a llamar a todas las iglesias, las conexiones de Grandía, de Corinto, el mundo conocido, ¿verdad? Que hubiera nomás una iglesia universal. Una pura iglesia. Porque la palabra católica ahora significa universal. Universal en el idioma latín. Digo, necesitamos una sola iglesia, no necesitamos, porque habían divisiones, tienen que sujetarse a nosotros, a uno, y dejar de discusiones, porque hermanos, todavía algunos de ellos dudaban que los manuscritos pues venían directamente de los apóstoles, y de esa manera ellos basaban, y como vuelvo a decir, se veía pues que querían introducir dentro de la iglesia, como lo hay en algunos grupos, ¿verdad? Aparte de entender la palabra de Dios, vamos a tenerlo. Todavía lo vemos, hermanos. Esto no es una quise traerlo por eso. Esta es una costumbre de los indios apaches, ¿verdad? Quise traerlo para ver, porque para ellos el color de esto tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. No usan cualquier color. Si vemos un carro que las placas tienen el 666, ¿qué vamos a decir? Tradiciones, costumbres. Hermanos, Dios es espíritu y Él quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. En verdad. Entonces, la iglesia romana, según mi historiador, hizo mucho hincapié en los rituales para hacer un servicio eficaz. Dice que si una palabra exigieron, por eso es que en este tiempo y todavía hace poco se quitó de la Iglesia Católica el idioma latín, porque ellos querían que se dijera exacta y perfectamente en ese idioma lo que ellos estaban diciendo. Como dijimos, el énfasis estaba en que decían que cumpliendo en los sacramentos, que era el bautismo y la cena del Señor, eso valía más que creer en el Señor. Ahora, el gran
crecimiento del movimiento cristiano en los primeros 3 siglos fue fenomenal, fue muchísimo. Los hombres, los seres humanos, porque tenían hambre, y hermano, y esto es verdad, ¿verdad? Recuerdo que hemos escuchado testimonio de algunas personas, de personas que creen en cosas que no existen. Inclusive nosotros, después de haber andado en el mundo y haberle rezado a cualquier otra cosa, ¿verdad? No vamos a mencionar. Llegamos a un momento en que sabemos que no hay respuesta. La única respuesta está en el Señor. Entonces los hombres hambrientos por conocer la verdad dejaron de creer completamente en las supersticiones que no tenían poder ni para afectar la vida diaria ni para prometer cosas buenas para el futuro. Y la promesa de la venida del Señor, la promesa de vida eterna, la promesa de un porvenir mejor después que nosotros muramos, aunque todavía hay gente que cree en la reencarnación. Y cuando ellos me dicen a mí, les recuerdo lo que dijeron los discípulos: Señor, esta mujer tuvo 7 esposos, se fue uno, y luego el otro, y luego el otro, y luego, ¿recuerdan qué le dijeron? ¿De quién va a ser esposa en la resurrección? ¿Y qué dijo el Señor? Ignoráis las Escrituras, porque en la resurrección, ¿qué dijo? Ni se casan. Nos vamos a casar aquí. Ni se dan en casamiento. No hay tal cosa, ¿verdad? Sin embargo, hay gente. Los mormones, he sabido, ¿verdad? Según esto, van a casarse en Utah para que estén unidos por la eternidad. ¿Será que un hombre puede ser capaz de decirte, tú y tu esposa, hermano, están unidos por la eternidad? Es que no mires a nadie más. Olvídate, ¿verdad? No es así. La palabra de Dios no está mencionando. Ahora, el otro de los mensajes positivos del cristianismo era que siendo las personas teniendo deseos de conocer la verdad, los obispos de aquel tiempo lucharon, lo que mencionaba la palabra ortodoxa, que querían purificar la doctrina, se fueron separando y predicando realmente la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos, me gusta eso que dice, cada cristiano era un misionero, cada boca calle un púlpito, cada persona un candidato que había que predicar en la palabra de Dios. Había un sentimiento de urgencia en el testimonio cristiano, porque después de la persecución las puertas se habrían abierto y era la oportunidad de predicar. ¿Verdad? Era la oportunidad de celebrar, de velar, y la promesa de que el Señor regresaría. Es cierto que muchos lo esperaban en aquel tiempo y nosotros también. Entonces, así fue como el crecimiento de la iglesia fue desarrollando. Sin embargo, también aumentó el sacramentalismo, mencionó el hermano. Muchas de las personas que no habían aceptado al Señor, sino que se acercaban, creo que Demetrio se llamaba aquel que fue el hijo a Pablo, ahora ¿cuánto quieres? Porque me impongo las manos y yo también tenga el poder del Espíritu Santo. La gente pensaba, o piensa aún, que la salvación la podemos obtener a través del dinero. No es así, hermanos, no es así. Por eso es importante que nosotros enseñemos eso a nuestros hijos. Algunas de las cosas que surgieron ahí también, la oposición contra el cristianismo era que cuál debería ser la actitud de la iglesia hacia un miembro que cuando es sometido a tortura por autoridades seculares niega a Cristo, entrega las escrituras y para ser destruido, para evitar el castigo. La iglesia quería que esta gente, ¿verdad?, cumpliera ciertos principios para que pudiera ser parte de la congregación. Hubieron muchas cosas. Entonces, lo mismo que a ellos le llamaban apóstatas, falsificadores,
infieles, y todas esas terminologías que a veces se nos viene a la mente para despreciar o castigar o minimizar la persona de alguna persona. Dice que también a muchos de ellos, ahí fue donde, como le digo, empezó el cómo es que ya hemos visto nosotros, ¿verdad? Cómo en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, cuántas de las personas no van de rodillas sangrando, caminando. Eso es una herencia de estas cosas, porque la iglesia decía que si una persona había negado al Señor, no podía entrar a la iglesia, tenía que estar sentado esperando. Pasaban 4 años hasta que se permitía a él pertenecer a la congregación y participar especialmente en lo que era la hacienda del Señor. Habían, dice, conflictos bastante severos internos por las herejías metidas dentro de la iglesia, y había mucha controversia. Ahí llegó también, ustedes saben que hay quienes dicen que hay pecados mortales y pecados veniales. Eso fue un producto de esta gente, ¿verdad? Que realmente no tenía sentido. Había discusiones todavía a ese tiempo si realmente el Señor, uno decían que el Señor Dios había adoptado a Cristo cuando nació en la tierra, porque cómo pudo haberlo abandonado cuando murió en la cruz. Entonces Cristo no era Dios, sino solamente un hombre. Otros creían también que no había sido un hombre en realidad, sino había sido un fantasma. Él no sintió los clavos en la cruz, no, ni murió, ¿verdad? Y solamente jugó un papel ahí para que nosotros creyéramos en él. Gracias a Dios, y con esto voy a terminar. Gracias a Dios, hermanos, que después de tantas luchas, nosotros no hemos tenido que pasar de tener que desvelarnos estudiando, buscando y saber la verdad. Pero gracias a Dios a que hubieron en aquel tiempo hermanos sinceros y honestos. Y ahí, así fue como en los siguientes capítulos vamos a ver cómo la iglesia se desarrolló y por qué salieron diferentes grupos que se rebelaron contra ello. Hubieron un grupo que desde un principio estaban separados porque la práctica, la costumbre, lo que estoy platicando, las costumbres, ¿verdad? Era de que vamos y que sí, que no, y entre los líderes había una de que sí y que no. Pero gracias a Dios nosotros no tuvimos que pedirle al pastor, investiga, a ver si San Pablo escribió esto, investiga si Mateo 55 sirvió. Gracias a Dios nosotros hemos sido servidos con bandeja de plata. Todo lo tenemos, gracias a Dios. Y esa fue una promesa, ¿verdad? Después de la tormenta y la calma la tenemos, pero también a la misma vez la gran responsabilidad de seguir enseñando. Especialmente a nuestros hijos. Yo le dije a los hermanos, y con eso termino, les dije, y eso es verdad, hermano, es verdad, el sermón más grande y más poderoso que se puede predicar no viene del pastor, ni del servidor, ni de otros grandes.